Amigo, amiga, si estás escuchando este mensaje ahora mismo, no es por accidente ni por casualidad. Es porque Dios mismo ha apartado este preciso momento en tu vida para hablar directamente a tu corazón. ¿Alguna vez has sentido que hay algo invisible luchando contra ti, como si hubiera una fuerza oscura que quiere detener tu vida, tu propósito, tu avance espiritual? Y si te dijera que, sin que lo supieras, hay planes escritos en el infierno específicamente contra tu existencia, pero también hay decretos de victoria firmados en el cielo con tu nombre, que hoy, en este mismo momento, Dios quiere revelarte esos planes infernales que el enemigo escribió contra ti, darte autoridad para cancelarlos y encender un fuego espiritual en ti que hará temblar al reino de las tinieblas. Pero necesitas saber algo. Hay un mundo espiritual más real que todo lo que ves, y ese mundo está reaccionando ahora mismo al hecho de que tú estés aquí. No es solo tu mente la que escucha este mensaje, es tu espíritu el que está siendo llamado. Lo que vas a oír en este mensaje no es palabra humana, es instrucción de guerra, es Dios abriendo tus ojos, dándote discernimiento, activando tu autoridad. Este es el momento en que el velo se rompe y la verdad sale a la luz. En los próximos minutos vas a comprender por qué tantas cosas te han salido mal, por qué has sentido tanta opresión, por qué ciertas áreas de tu vida parecen estancadas, por qué hay puertas cerradas que deberían estar abiertas. Pero también vas a descubrir cómo pelear con las armas correctas. Vamos a levantar una oración tan poderosa que hará huir a los demonios. Vamos a desenterrar maldiciones ancestrales que han afectado tu vida sin que lo supieras. Vamos a declarar la palabra de Dios con una autoridad que va a activar ángeles a tu favor. Este video es un llamado para aquellos que ya no quieren ser víctimas espirituales. Es para quienes están cansados de ver cómo el enemigo roba su paz, su salud, su familia, su propósito. Es para los que dicen, ya basta, hoy comienza la guerra, hoy vas a ser activado como un guerrero. Y si te quedas hasta el final, el Espíritu Santo va a desbloquear algo en tu vida que cambiará tu realidad espiritual para siempre. Muchos de los que están viendo este video no tienen una iglesia cerca, no tienen a quien recurrir para pedir oración. Y este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Por eso, necesito que participes activamente desde el inicio. Comenta aquí abajo, Dios rompe las cadenas, para demostrar que estás en esta batalla y que crees en el poder de la oración. Al comentar, estás proclamando públicamente tu fe, y eso hace que el algoritmo de YouTube lleve este mensaje a más personas que están oprimidas espiritualmente. También te invito a darle me gusta al video, porque cuando lo haces, estás obligando a esta plataforma a mostrar este contenido a más personas que están sufriendo ataques espirituales y necesitan una palabra de guerra y de esperanza. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para propagar su palabra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No solo por nosotros, sino porque cada vez que se publica un nuevo contenido aquí, miles de personas en todo el mundo son ministradas, libertadas y fortalecidas. Tú formas parte de eso, eres parte de este ejército. Tu participación tiene un impacto eterno. Te advierto, hacia el final de este mensaje te compartiré una clave profética que el Espíritu Santo me mostró y que puede marcar el antes y el después en tu batalla contra los ataques del enemigo. No te pierdas ese momento. Así que abre tu corazón, prepárate, porque lo que está a punto de suceder no es entretenimiento, es guerra espiritual. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio. Entonces, sigamos este viaje espiritual revelando lo que muchos ignoran, pero que afecta cada área de sus vidas. El mundo espiritual no es simbólico,
es absolutamente real. Y en ese mundo no solo existen los ángeles que Dios envía para guardarte. También hay acusadores, estrategas infernales, que trazan planes oscuros específicamente contra ti. El libro de Job nos abre una ventana aterradora y al mismo tiempo reveladora a esa realidad. En el capítulo 1, versos del 6 al 12, la escena que se describe no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Dice la Escritura que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Dios le preguntó de dónde venía y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás respondió con cinismo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Y entonces pidió permiso para tocar todo lo que poseía, argumentando que si Dios retiraba su protección, Job lo maldeciría. Este pasaje es mucho más que una historia antigua. Es un mensaje espiritual para ti, aquí y ahora. Puedes verlo, que está ocurriendo. Mientras Job vivía su vida sin saber nada, su nombre estaba siendo mencionado en los lugares celestiales. Y no por cualquiera, por Satanás mismo. Esto nos revela una verdad profunda y muchas veces ignorada por los creyentes. Hay discusiones espirituales que te involucran y de las que no eres consciente. Hay planes demoníacos redactados con tu nombre. El enemigo no actúa al azar. Así como Dios tiene un propósito específico para tu vida, el diablo diseña estrategias específicas para bloquear ese propósito. Él observa tus debilidades, tus heridas, tus temores, tus patrones familiares, y con esa información crea trampas, repite ciclos, promueve relaciones tóxicas, sabotea oportunidades, siembra mentiras en tu mente y levanta acusaciones delante de Dios. Job no estaba haciendo nada malo, pero aún así fue blanco de un ataque espiritual autorizado por una conversación celestial. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces sentiste que algo se rompía justo cuando ibas a avanzar? ¿Cuántas veces tuviste la sensación de estar siendo atacado por algo que no podías explicar? No es paranoia, no es imaginación, es guerra espiritual. Y el pasaje de Job nos confirma que el infierno sí escribe estrategias contra personas específicas. Pero también hay algo glorioso en este relato. Satanás no podía tocar a Job sin el permiso de Dios. Eso significa que todo lo que el enemigo intenta está limitado por la soberanía divina. Y aunque Job perdió muchas cosas, al final fue restaurado y bendecido mucho más abundantemente. Es decir, el enemigo puede escribir planes contra ti, pero Dios ya escribió tu victoria. Vamos a profundizar aún más en esta realidad espiritual y entender cómo detectar esos ataques invisibles, porque solo cuando entiendes cómo actúa el enemigo, puedes posicionarte con autoridad para desactivarlo. Y ahora que has entendido que hay planes demoníacos escritos contra ti, necesitas saber algo aún más poderoso. Tu vida no ha sido preservada por casualidad. El hecho de que sigues aquí, a pesar de todo lo que enfrentaste, no es solo un acto de resistencia, es una evidencia divina de que hay un llamado sobre ti que el infierno no ha podido destruir. En Éxodo capítulo 2, del verso 1 al 10, encontramos la historia del nacimiento de Moisés, un niño hebreo que vino al mundo en un tiempo de decreto de muerte. Faraón había ordenado matar a todos los niños varones del pueblo de Israel, arrojándolos al río Nilo. Un plan demoníaco disfrazado de ley. Pero en medio de ese decreto nace Moisés, y su madre, guiada por una valentía sobrenatural, decide ocultarlo por 3 meses. Cuando ya no podía esconderlo más, lo coloca en una cesta de juncos y lo deja
en el río, confiando en que Dios cuidaría de él, y así fue. El bebé, que debía morir en ese mismo río, fue rescatado por la hija del faraón. Criado dentro del palacio de quien había decretado su muerte, Moisés fue preservado por el cielo dentro de la casa del enemigo. ¿Puedes ver esto? El infierno escribió su sentencia, pero el cielo escribió su propósito, y el propósito prevaleció. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una figura profética de lo que Dios ha hecho contigo. Si el enemigo intentó destruirte desde el principio, a través de abusos, traumas, abandono, enfermedades, intentos de suicidio, adicciones, pobreza o ataques inexplicables, es porque detectó que hay algo en ti que amenaza su reino. Así, como Faraón no entendía completamente quién era Moisés, pero sentía que debía eliminarlo, el infierno no necesita conocer todos los detalles del llamado que llevas. Solo necesita oler el propósito para intentar detenerte. Pero estás aquí, y eso lo dice todo. No fuiste destruido, no fuiste tragado por el río, no moriste en medio de tu lucha, y si estás vivo, es porque Dios no terminó contigo. Hay algo que debes cumplir, hay algo que el cielo depositó en ti que el enemigo no pudo cancelar. Tu historia no es una casualidad, es una asignación divina. Así como Moisés fue preservado para liberar a un pueblo, tú también estás siendo preparado para algo que va más allá de ti mismo. Tu dolor no ha sido en vano. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Todo lo que pasaste ha sido parte de un entrenamiento espiritual para el propósito que Dios ha colocado en tu vida. Y esa verdad es lo que te dará autoridad para confrontar todo lo que el infierno ha levantado contra ti. Porque nadie que ha sido preservado por el cielo es pequeño en el reino espiritual. Vamos a descubrir ahora cómo este propósito oculto dentro de ti puede comenzar a manifestarse. Porque lo que fue protegido por Dios ahora será activado para su gloria. Y cuando comienzas a descubrir que no solo hay un llamado sobre tu vida, sino que fuiste preservado por el cielo para cumplirlo, también necesitas despertar a una realidad urgente. Estás en guerra, incluso si no lo sabías. Hay una batalla activa a tu alrededor que no puedes ver con tus ojos naturales, pero cuyos efectos sientes en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones y en las circunstancias que te rodean. El capítulo 10 del libro de Daniel nos muestra una de las escenas más poderosas y reveladoras de toda la Biblia sobre esta guerra espiritual invisible. Daniel había estado orando y ayunando durante días. Buscaba entendimiento de parte de Dios. Ansiaba una respuesta. Y entonces, después de 21 días, se le aparece un ser celestial que le dice algo que sacude toda lógica humana. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Este ángel estaba diciendo que la respuesta fue enviada desde el primer día en que Daniel oró, pero fue detenida por una entidad espiritual maligna. Y solo pudo avanzar cuando vino otro ángel, Miguel, el arcángel guerrero, a pelear por él. ¿Entiendes lo que esto significa? Daniel estaba en la tierra orando, sintiendo que nada pasaba, pero en el mundo espiritual se estaba librando una batalla feroz. Mientras él esperaba una señal, el cielo ya había enviado la respuesta, pero el infierno intentaba interceptarla. Esto nos enseña que el silencio no siempre significa ausencia, y el retraso no es negación. A veces es guerra. ¿Cuántas veces oraste y sentiste que no fuiste escuchado? ¿Cuántas veces te preguntaste por qué la respuesta tarda? ¿Por qué la opresión aumenta justo cuando decides buscar más de Dios? ¿Por qué sientes un cansancio espiritual inexplicable o ataques emocionales sin causa aparente? Todo eso son efectos colaterales de una batalla espiritual en la que tú eres el blanco
y tus oraciones son las armas. Daniel no sabía lo que estaba ocurriendo en los cielos, pero no dejó de orar, no se rindió, y esa perseverancia desató una intervención celestial. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que decides orar, el mundo espiritual reacciona. Tus palabras no caen en el vacío, son escuchadas y generan movimiento. Pero el enemigo también oye, y por eso se levanta para resistir, para drenar tus fuerzas, para sembrar duda, para cansarte antes de ver el milagro. Tú oras en la tierra, pero algo se agita en los cielos. Esta guerra no se gana con gritos ni con emociones, sino con discernimiento, constancia y fe. Y para vencerla, lo primero que necesitas es conciencia. Conciencia de que no estás solo, de que no estás loco, de que no estás perdiendo el tiempo. Estás guerreando y el cielo pelea contigo. Ahora vas a entender cómo identificar los efectos de esta guerra invisible en tu vida diaria y cómo posicionarte con autoridad para resistirla y avanzar. Porque no basta con sobrevivir a la batalla. Dios quiere enseñarte a conquistar. Y una vez que entiendes que estás en medio de una guerra espiritual, lo siguiente que el Espíritu Santo quiere revelarte es cómo reconocer cuando estás siendo atacado. Porque uno de los mayores errores que los hijos de Dios cometen es espiritualizar lo que es humano y humanizar lo que en realidad es espiritual. En 1 Reyes 19 encontramos al profeta Elías en uno de los momentos más oscuros de su vida. Este hombre de Dios acababa de experimentar una de las mayores manifestaciones del poder divino. Había enfrentado a los profetas de Baal, orado y hecho descender fuego del cielo y demostrado que solo Jehová es Dios. Pero poco después recibió una amenaza de muerte de parte de Jezabel, y aunque había vencido a muchos, el miedo que produjo una sola amenaza fue suficiente para hundirlo en una crisis profunda. El texto dice que Elías se fue al desierto, se sentó bajo un enebro y oró para morir. Estaba agotado, solo, con miedo, desanimado y lleno de pensamientos de muerte. Se echó a dormir, pero no por descanso, sino por desesperanza. Había entrado en un estado de colapso físico, emocional y espiritual. Este episodio no es solo una historia. Es un espejo para muchos creyentes hoy. Elías estaba bajo un ataque espiritual disfrazado de cansancio humano. Y esos son precisamente los síntomas más comunes de la guerra invisible que el enemigo lanza contra los escogidos. Cansancio extremo, sin causa médica clara. Deseo de aislamiento, pérdida del deseo de orar o congregarse. Ataques de ansiedad o insomnio persistente, pensamientos de inutilidad, fracaso o incluso muerte. Confusión mental, sensación de estar bloqueado o atrapado, sensación de estar cargando algo muy pesado pero sin saber qué es. Estas no son simples emociones, son indicadores de un ataque dirigido a tu espíritu, así como Jezabel usó palabras para sembrar terror en el corazón de Elías. El enemigo muchas veces usará pensamientos, impresiones o hasta personas para desatar una atmósfera espiritual de opresión sobre ti. Pero el pasaje también nos revela la clave para resistir. Dios no abandonó a Elías. Le envió un ángel, no para reprenderlo, sino para fortalecerlo. El ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». El alimento que Dios le dio en ese momento fue tan poderoso que lo sostuvo durante 40 días. Esto nos enseña que el enemigo puede atacar, pero Dios fortalece, que hay alimento espiritual capaz de restaurar lo que el cansancio, el miedo y la opresión destruyeron. Que cuando estás más débil es cuando el cielo más cerca está de ti. Si te has sentido como Elías, agotado, vencido, sin fuerzas para seguir, no estás loco ni estás solo. Estás siendo atacado.
Y Dios te está despertando para que te levantes, porque lo que viene es largo, es profundo, es glorioso, y necesitas estar de pie. Vamos a aprender ahora cómo romper esa atmósfera de opresión y comenzar a recuperar tu fuerza interior. Porque cuando reconoces el ataque, puedes activar tu defensa espiritual. Y cuando te fortaleces en el Señor, ya no huyes del enemigo. Lo enfrentas con autoridad. Y cuando comienzas a reconocer los síntomas del ataque espiritual en tu vida, es hora de mirar más profundamente. Algunas batallas que enfrentas no comenzaron contigo. Hay guerras que ya estaban activas antes de que nacieras, porque existen herencias espirituales que se transfieren de generación en generación. Algunas son bendiciones, pero otras son maldiciones que solo se rompen con discernimiento y autoridad. En el libro de Jueces, capítulo 6, versos del 25 al 32, vemos cómo Dios llama a Gedeón para una misión poderosa. Pero antes de enviarlo a liberar a Israel, Dios le da una orden específica. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. ¿Puedes ver lo que está pasando? Antes de que Gedeón pudiera pelear contra los enemigos externos, tenía que confrontar y destruir los pactos ocultos que existían dentro de su propia casa. Su familia había levantado un altar pagano, un altar demoníaco que, aunque quizá era ignorado por muchos, estaba operando espiritualmente, trayendo opresión y maldición sobre su linaje. Dios le estaba diciendo: si quieres avanzar, primero debes romper lo que te ata al pasado. Y eso es exactamente lo que muchos creyentes necesitan oír hoy. Quizá llevas años luchando con cosas que no comprendes, ruina que se repite, enfermedades que pasan de generación en generación, divorcios en cadena, adicciones familiares, patrones destructivos, bloqueos inexplicables, infidelidad, muertes prematuras o una tristeza profunda que ha perseguido a tu familia por décadas. No es casualidad. Son herencias espirituales contaminadas, pactos que fueron hechos consciente o inconscientemente por tus antepasados, a veces por ignorancia, a veces por necesidad, otras por rebeldía o religiosidad pagana. Altares que fueron levantados en el mundo espiritual y que, hasta que no sean derribados, seguirán afectando tu destino. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Gedeón: derriba ese altar, no con tus manos, sino con oración, con renuncia, con autoridad espiritual, porque lo que se levanta en el espíritu solo se derriba en el espíritu. Este es el momento de tu liberación generacional, no para culpar a tus antepasados, sino para asumir tu posición como restaurador de tu línea de sangre. Tú eres quien va a romper el ciclo, tú eres quien va a edificar un nuevo altar, uno de adoración verdadera, de pacto con el Dios vivo, de santidad y cobertura espiritual para los que vienen después de ti. Así como Gedeón destruyó el altar antiguo y en su lugar edificó un altar al Señor, tú también puedes comenzar hoy una nueva historia. Porque el pasado no tiene poder sobre quien está cubierto por la sangre del Cordero y camina en obediencia. Vamos a entender ahora cómo identificar esos altares ocultos e iniciar o proceso espiritual de rompimento definitivo. Porque só é possível avançar plenamente quando o que estava escondido nas raízes finalmente é arrancado. Y una vez que se han roto los altares antiguos y se ha cortado la herencia espiritual maldita, muchos se preguntan: ¿y ahora qué hago? La respuesta es clara. Ahora es el momento en que Dios te activa. Pero escúchame bien. No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. Solo necesitas estar dispuesto. En Isaías capítulo 6, del verso 1 al 8, el profeta describe una visión gloriosa que lo marcó para siempre. Dice que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime,
y que sus faldas llenaban el templo. A su alrededor, los serafines clamaban sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante semejante santidad, Isaías no pudo más que exclamar: ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Este no era un pecador rebelde, era un profeta de Dios, pero aún así se sintió indigno. Y en ese instante, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar, tocó sus labios y declaró: Esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo después de este toque purificador, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y fue entonces cuando Isaías pudo responder: Heme aquí, envíame a mí. Este relato es clave para entender cómo Dios llama, limpia y envía. Él no busca a los que se sienten capaces, sino a los que se rinden. Isaías no estaba perfecto, pero estaba disponible. No se presentó como un héroe, sino como un necesitado de gracia. Y Dios no lo desechó por eso. Al contrario, lo eligió. Muchos hoy sienten que no pueden ser usados porque han fallado, porque aún luchan con debilidades, porque no tienen todo en orden. Pero Dios no unge máscaras religiosas. Dios unge corazones quebrantados, sinceros y disponibles. La santidad no es un requisito previo para el llamado, es una consecuencia de estar en el altar. Isaías fue transformado en la presencia, fue purificado mientras adoraba, y fue enviado con autoridad desde ese mismo lugar. Lo mismo va a suceder contigo. Si te dispones, si te entregas, si respondes con sinceridad, Dios va a activarte como guerrero. Ya no serás solo alguien que recibe oración. Serás alguien que intercede, que se levanta, que rompe cadenas, que lleva luz donde hay tinieblas, porque el mundo no necesita más espectadores espirituales. Necesita guerreros alineados con el cielo. Y tú, que fuiste preservado, liberado y restaurado, ahora estás listo para ser enviado. Prepárate para lo que viene, porque lo que Dios comenzará a través de ti no será pequeño, va a marcar generaciones. Y ahora que has entendido que Dios puede usarte a pesar de tus fallas, que Él mismo te purifica y te envía, es hora de aprender a usar una de las armas más poderosas que el cielo ha puesto en tus manos: la oración de guerra. Porque orar no es un ritual religioso. Orar no es recitar palabras vacías. Orar es entrar en combate espiritual. Es hacer temblar el infierno. En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, encontramos un ejemplo que sacude el alma. Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente. Habían sido golpeados, humillados, atados y arrojados a lo más profundo de la prisión. Humanamente hablando, no había esperanza. Pero en lugar de quejarse o rendirse, hicieron algo que el infierno no esperaba. A medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y entonces algo sobrenatural ocurrió. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este no fue un simple milagro. Fue una demostración del poder que tiene una oración cuando nace del fuego del Espíritu. Pablo y Silas no oraron desde la comodidad, oraron desde el dolor. No oraron cuando todo estaba bien, oraron cuando parecía que todo había terminado, y lo hicieron con una fe tan ardiente que literalmente sacudió la tierra. Esto nos enseña que la oración es un arma capaz de romper cadenas visibles e invisibles. Cuando oras con autoridad, activas movimientos celestiales. Cuando oras con fe,
El cielo responde y el infierno retrocede. Cuando oras desde el Espíritu, no solo eres escuchado, eres respaldado. Muchos oran, pero no ven resultados porque oran con miedo, con duda o repitiendo fórmulas vacías. Pero la oración de guerra es diferente, es la que nace de un corazón encendido, de un espíritu conectado, de alguien que no ora como quien pide, sino como quien reclama lo que ya le pertenece en Cristo. La oración de guerra tiene tres elementos esenciales. Primero, fuego espiritual. No es emoción, es convicción interna. Es orar sabiendo que el Espíritu Santo ora contigo. Segundo, autoridad bíblica. Es declarar la palabra de Dios, no tus emociones. El enemigo no obedece gritos, obedece autoridad respaldada por la Escritura. Tercero, persistencia sobrenatural. Es orar hasta que algo se rompa, hasta que el cielo hable, hasta que la atmósfera cambie. Pablo y Silas oraron a medianoche, el momento más oscuro, porque es allí donde la oración de guerra muestra su mayor poder, cuando todo parece perdido, cuando el enemigo cree que te venció, cuando las tinieblas dominan, es allí donde el fuego del altar se enciende. Hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte a orar de esa manera, no con temor, sino con osadía, no como esclavo, sino como guerrero. Porque cuando tú oras como conviene, el infierno tiembla, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Prepárate, porque vas a aprender cómo activar esta dimensión de oración que cambia destinos. Porque la guerra espiritual no se gana con palabras bonitas, se gana con fuego, con verdad y con autoridad del cielo. Y después de aprender a orar con fuego y autoridad, hay algo que el cielo quiere que entiendas profundamente. No solo has sido llamado a resistir, has sido llamado a recuperar, porque todo lo que el enemigo te ha robado no se ha perdido para siempre. Dios es un Dios de restitución, y cuando te posicionas con fe, puedes declarar recuperación total. En Joel capítulo 2, verso 25, el Señor da una promesa que atraviesa el tiempo y llega a tu vida hoy. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Puedes sentir el peso de estas palabras. No es solo una promesa de consuelo, es un decreto de guerra espiritual. Todo lo que el enemigo te quitó será restaurado, y no de cualquier manera, será multiplicado. Porque cuando Dios restituye, Él no simplemente devuelve lo que fue tomado. Él lo transforma, lo eleva, lo llena de gloria. Si el enemigo tocó tu salud, prepárate para una sanidad que será testimonio. Si te robó años de tu vida con tristeza, ansiedad o confusión, prepárate para vivir años de propósito, gozo y plenitud. Si apagó tu pasión espiritual, Dios va a encender un fuego que no se apagará jamás. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos creyentes han aceptado vivir con pérdidas, como si fueran parte del plan divino. Se resignaron, se acomodaron, dijeron, tal vez esto tenía que pasar. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no más resignación, no más conformismo. Este es el tiempo de reclamar lo que te pertenece en el Espíritu. Y no lo haces con orgullo, sino con fe. No lo haces desde el ego, sino desde la promesa, porque tu Padre es un Dios justo y no permitirá que el enemigo tenga la última palabra sobre tu historia. Cuando oras por restitución, estás declarando al cielo que crees en su justicia, en su fidelidad, en su poder redentor. Estás diciendo, no acepto seguir viviendo en derrota cuando Cristo ya ganó la victoria por mí. Hoy el Señor te dice, voy a devolverte tu paz. Voy a restaurar tu identidad, voy a sanar tu corazón, voy a abrir de nuevo esas puertas que fueron cerradas, y te voy a dar más de lo que perdiste, porque cuando el enemigo roba, lo hace con violencia, pero cuando Dios responde, lo hace con gloria. Prepárate para declarar restitución sobre tu vida,
no en tus fuerzas, sino en su nombre, porque el cielo ya ha dado la orden. Ahora es el momento de recuperarlo todo. Y cuando comienzas a recuperar lo que el enemigo te robó, necesitas comprender una verdad clave para mantener tu victoria. No hay protección más poderosa en la guerra espiritual que el poder del sacrificio de Cristo. El arma suprema contra la maldición, la muerte y el juicio es el poder del sangre del Cordero. En Éxodo capítulo 12, desde el verso 21 hasta el 30, encontramos uno de los momentos más impactantes del Antiguo Testamento, la noche en que Dios ordenó a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto y untaran su sangre en los postes de las puertas de sus casas. ¿La razón? El ángel de la muerte pasaría por la tierra de Egipto, pero donde hubiera sangre en la puerta, la destrucción no entraría. Dios dijo claramente: «Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad». Fue el acto más simple, pero a la vez el más poderoso. La sangre fue el límite que el juicio no pudo cruzar. Esa noche, todo Egipto lloró. Hubo muerte en cada casa que no tenía la marca, pero en los hogares que estaban cubiertos por la sangre, hubo vida, hubo protección, hubo escape. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque no fue la fuerza, la inteligencia, ni la oración del pueblo lo que los salvó. Fue la sangre. Hoy, tú y yo no necesitamos sacrificar un cordero físico, porque el cordero perfecto ya fue inmolado. Su nombre es Jesús, y su sangre no solo fue derramada para perdonarte, fue derramada para protegerte. Cuando entiendes esto, dejas de vivir con miedo, porque cada vez que el enemigo intenta tocar tu casa, tu mente, tu familia, tu cuerpo, la sangre de Cristo clama más fuerte que cualquier acusación del infierno. El poder del sangre de Jesús rompe maldiciones generacionales, cancela decretos de muerte, protege tu casa espiritual y física, purifica lo que el pecado contaminó, sella tus puertas contra ataques invisibles, declara que tú le perteneces al cielo, no al infierno. Muchos cristianos subestiman esta verdad. Hablan del amor de Dios, pero olvidan que el poder de su sangre es escudo, cobertura y señal profética. Cuando oras aplicando el sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, estás levantando un muro que el enemigo no puede traspasar. Estás diciendo al mundo espiritual: aquí no entra muerte, aquí no reina el miedo. Aquí hay sangre que habla más fuerte, porque hay muchas voces en el mundo espiritual, pero la sangre de Jesús clama más alto que todas. Prepárate, porque ahora vas a aprender a usar esta arma con revelación, fe y autoridad. Porque no basta con saber que la sangre tiene poder, hay que aplicarla con entendimiento, y cuando lo haces, todo el infierno lo reconoce y retrocede. Y ahora que has aprendido a usar tu voz como arma profética, es momento de mirar a tu alrededor y entender que tu batalla no es solo por ti, es por tu casa, por tu familia, por tu linaje. El enemigo no ataca únicamente individuos, ataca generaciones. Él sabe que si logra corromper una línea familiar, podrá replicar el mismo ciclo una y otra vez. Pero tú has sido levantado para romper con todo eso. Tú eres el punto de quiebre en tu árbol genealógico. En Josué, capítulo 24, verso 15, el líder del pueblo de Israel hizo una declaración que resonó por siglos: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». No dijo: «yo solo». No dijo: «quizás mi familia también». Lo dijo con convicción, como un decreto. Porque hay momentos en la vida espiritual en los que alguien debe ponerse de pie y hablar en nombre de toda su casa. El infierno ha enviado espíritus familiares, ciclos destructivos, adicciones, enfermedades emocionales, confusión sexual, divisiones, pobreza espiritual, y muchas veces entraron legalmente porque nadie los confrontó.
Pero cuando tú entiendes tu autoridad en Cristo, puedes expulsar legalmente toda obra del enemigo de tu hogar. Y un ejemplo poderoso lo encontramos en Marcos capítulo 5, donde Jesús llega a la región de los Gadarenos y encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre tumbas, atado con cadenas, fuera de sí, una figura de lo que muchas familias experimentan espiritualmente: opresión, desorden, desesperanza. Pero cuando Jesús interviene, todo cambia. Los demonios se van, el hombre es restaurado, y lo más impresionante, Jesús le dice que no lo siga, sino que vuelva a su casa y les cuente a los suyos todo lo que el Señor ha hecho por él. Es decir, la liberación de uno fue la puerta para la salvación de toda una casa. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo, quiere restaurar la atmósfera de tu hogar, romper todo acuerdo oculto que le dio acceso al enemigo, liberar a tus hijos del peso espiritual que heredaron, cerrar puertas abiertas por generaciones pasadas y establecer su presencia como centro de tu familia. No importa si tú eres el único creyente en tu casa, uno lleno del Espíritu Santo es suficiente para cambiar el ambiente completo. Comienza a declarar que tu casa es un altar, no un campo de batalla. Que tu linaje será santo, no repetitivo, que tus hijos no heredarán cadenas, sino propósito, que en tus paredes no habitarán gritos ni tinieblas, sino paz y gloria. Este es el momento para tomar la posición espiritual de autoridad en tu hogar, no desde el control, sino desde el servicio y la fe. Porque cuando un creyente se pone firme en la puerta de su casa y dice, aquí solo entra lo que viene de Dios, el cielo respalda esa declaración. Prepárate, porque lo que Dios va a comenzar en tu casa no será temporal, será eterno, y tú serás el canal que trajo libertad a toda una generación. Y ahora que has aprendido a usar tu voz como arma profética, es momento de mirar a tu alrededor y entender que tu batalla no es solo por ti, es por tu casa, por tu familia, por tu linaje. El enemigo no ataca únicamente individuos, ataca generaciones. Él sabe que si logra corromper una línea familiar, podrá replicar el mismo ciclo una y otra vez. Pero tú has sido levantado para romper con todo eso. Tú eres el punto de quiebre en tu árbol genealógico. En Josué capítulo 24, verso 15, el líder del pueblo de Israel hizo una declaración que resonó por siglos: pero yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo, yo solo. No dijo, quizás mi familia también. Lo dijo con convicción, como un decreto, porque hay momentos en la vida espiritual en los que alguien debe ponerse de pie y hablar en nombre de toda su casa. El infierno ha enviado espíritus familiares, ciclos destructivos, adicciones, enfermedades emocionales, confusión sexual, divisiones, pobreza espiritual, y muchas veces entraron legalmente porque nadie los confrontó. Pero cuando tú entiendes tu autoridad en Cristo, puedes expulsar legalmente toda obra del enemigo de tu hogar. Y un ejemplo poderoso lo encontramos en Marcos capítulo 5, donde Jesús llega a la región de los Gadarenos y encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre tumbas, atado con cadenas, fuera de sí. Una figura de lo que muchas familias experimentan espiritualmente: opresión, desorden, desesperanza. Pero cuando Jesús interviene, todo cambia. Los demonios se van, el hombre es restaurado. Y lo más impresionante, Jesús le dice que no lo siga, sino que vuelva a su casa y les cuente a los suyos todo lo que el Señor ha hecho por él. Es decir, la liberación de uno fue la puerta para la salvación de toda una casa. Hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo, quiere restaurar la atmósfera de tu hogar,
romper todo acuerdo oculto que le dio acceso al enemigo, liberar a tus hijos del peso espiritual que heredaron, cerrar puertas abiertas por generaciones pasadas y establecer su presencia como centro de tu familia. No importa si tú eres el único creyente en tu casa. Uno lleno del Espíritu Santo es suficiente para cambiar el ambiente completo. Comienza a declarar que tu casa es un altar, no un campo de batalla. Que tu linaje será santo, no repetitivo. Que tus hijos no heredarán cadenas, sino propósito. Que en tus paredes no habitarán gritos ni tinieblas, sino paz y gloria. Este es el momento para tomar la posición espiritual de autoridad en tu hogar, no desde el control, sino desde el servicio y la fe. Porque cuando un creyente se pone firme en la puerta de su casa y dice, aquí solo entra lo que viene de Dios, el cielo respalda esa declaración. Prepárate, porque lo que Dios va a comenzar en tu casa no será temporal, será eterno. Y tú serás el canal que trajo libertad a toda una generación. Y después de liberar tu casa y levantar un altar en tu hogar, es hora de entender una de las verdades más poderosas de la guerra espiritual. El enemigo no teme a quien repite oraciones. El enemigo teme a quien ora sabiendo quién es en Cristo. Porque la autoridad espiritual no proviene de un título, ni de años en la iglesia, ni de repetir palabras bonitas. La autoridad verdadera nace de la identidad revelada. En Hechos capítulo 19, desde el verso 11 hasta el 16, encontramos una historia tan impactante como reveladora. Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo. Su identidad como apóstol, como siervo, como hijo de Dios, era clara. El infierno lo conocía. Pero entonces aparecen unos hombres que intentan imitar lo que veían. Eran los hijos de un tal Esceva, un jefe de los sacerdotes. Estos hombres no tenían relación con Cristo, pero querían usar su nombre como fórmula. Intentaron expulsar demonios diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Pero el espíritu maligno respondió algo que estremecería a cualquiera. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y luego el hombre poseído los atacó con violencia, dejándolos desnudos y heridos. ¿Puedes ver lo que está en juego? El infierno no se impresiona con religión. El infierno no respeta conocimiento sin relación. Los demonios no obedecen palabras vacías, pero tiemblan cuando alguien ora con identidad, con autoridad, con respaldo del cielo. Pablo no usaba el nombre de Jesús como una herramienta mágica. Él conocía a Jesús, caminaba con él, vivía por él, oraba desde la identidad de un hijo redimido. Por eso, donde Pablo hablaba, el mundo espiritual se sacudía, y eso es lo que Dios quiere despertar en ti. Que no ores desde la imitación, sino desde la convicción. Que no hables con temor, sino con revelación. Porque cuando tú sabes quién eres, tu voz cambia, tu postura cambia, tu oración tiene otro peso. Ya no repites lo que otros dicen. Proclamas lo que tú mismo has creído, lo que has vivido, lo que el Espíritu ha depositado en ti. Tú no eres cualquier creyente. Eres embajador del cielo, eres templo del Espíritu Santo, eres heredero con Cristo, fuiste comprado con sangre, fuiste sellado con propósito eterno, y cuando oras desde ahí, el infierno no solo te escucha, te reconoce. Por eso, deja de orar como un mendigo y comienza a orar como un hijo. Deja de pedir permiso al enemigo y empieza a tomar autoridad. Porque cuando descubres quién eres en Cristo, las tinieblas pierden el derecho de permanecer en tu vida. Prepárate, porque estás entrando en un nivel donde ya no solo repites oraciones, ahora caminas con una identidad que hace temblar el reino de las tinieblas. Y ahora que has entendido quién eres en Cristo y la autoridad que eso te concede, llega el momento de dar un paso definitivo. Levantar un altar de fuego en tu casa.
porque no basta con resistir al enemigo o declarar verdades espirituales. Tu hogar debe convertirse en un lugar donde la presencia de Dios habite continuamente. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 30 hasta el 39, encontramos una escena tan poderosa que todavía resuena en el mundo espiritual. Elías se enfrentaba a los profetas de Baal en una nación que había olvidado al verdadero Dios. El ambiente estaba cargado de confusión, idolatría y oscuridad espiritual. Pero Elías sabía exactamente qué debía hacer. Reparó el altar del Señor que estaba arruinado. No levantó un arma, no formó un ejército, no gritó más fuerte que los demás. Levantó un altar, y cuando colocó la ofrenda cavó alrededor, mojó todo con agua y clamó al cielo. El fuego descendió. El fuego no cayó porque gritó, cayó porque el altar estaba restaurado. ¿Puedes ver el principio espiritual que hay aquí? Donde hay altar, hay fuego, y donde hay fuego el enemigo no puede habitar. Tu casa no puede ser solo un lugar donde se duerme o se come. Tu hogar debe convertirse en un espacio consagrado, un campo de batalla espiritual y un centro de adoración continua. El altar en tu casa no necesita piedras ni sacrificios físicos. El altar es la atmósfera que creas con tus palabras, las oraciones que elevas cada mañana, la adoración que se escucha entre tus paredes, la lectura de la palabra que transforma el ambiente, las decisiones que tomas para honrar a Dios con tu familia. Cuando levantas un altar en tu hogar, estás diciendo: aquí habita el Espíritu Santo, aquí no hay lugar para tinieblas, aquí el fuego no se apaga. Los demonios no soportan hogares donde hay adoración verdadera. Las cadenas se rompen en casas donde hay intercesión constante. La atmósfera cambia cuando se coloca a Jesús como centro del hogar. Los hijos son marcados eternamente cuando crecen viendo a sus padres doblar rodillas, declarar la palabra, cantar con lágrimas y fe. Hoy el Espíritu Santo te llama a restaurar lo que tal vez se había descuidado. No necesitas perfección, solo decisión. Tú puedes comenzar hoy mismo. Haz de tu sala, de tu habitación, de tu cocina, un altar vivo. Y el mismo fuego que descendió en el Monte Carmelo descenderá también sobre tu casa. Prepárate, porque lo que Dios va a encender no será una emoción pasajera, sino un fuego continuo que arderá día y noche en tu hogar, y será refugio, escudo y luz en medio de toda oscuridad. Y después de encender un altar de fuego en tu casa, hay un lugar aún más profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Es un lugar donde no hay multitudes, donde no hay escenario, donde no se escucha música ni aplausos. Es ese espacio silencioso y sagrado donde solo están tu alma y Dios. Se llama oración secreta. Jesús, en Mateo capítulo 6, verso 6, dejó una instrucción clara. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. Y el que ve en lo oculto te recompensará en público. No es una figura poética, es un principio espiritual poderoso. Porque lo que se edifica en la intimidad con Dios tiene el respaldo del cielo en cada batalla visible. La oración secreta no requiere de discursos largos ni de palabras perfectas. A veces es solo un suspiro con fe. A veces es el llanto de quien ya no tiene fuerzas, pero que sigue de rodillas. A veces ni siquiera hay palabras, pero el corazón clama. Y en esos momentos, como dice Romanos capítulo 8, verso 26, el Espíritu mismo intercede con gemidos que no pueden expresarse con lenguaje humano. Es en ese lugar escondido donde los verdaderos guerreros se forman, no en plataformas, mas en el suelo frío de una habitación cerrada. Ahí, sin ser visto por nadie,
El creyente es refinado, fortalecido, afirmado. Ahí se rompen cadenas internas que nunca se confesaron en voz alta. Ahí se reciben estrategias para batallas que aún no llegaron. Ahí el alma cansada es renovada con un toque invisible, pero transformador. Muchos quieren el respaldo de Dios sin conocer su voz. Muchos quieren milagros sin pasar tiempo con el dador de los milagros. Pero hay algo que el infierno no soporta. Una persona que ora en lo secreto con perseverancia, con lágrimas, con fe. Esa persona se convierte en una amenaza real, no porque sea vista por los hombres, sino porque es conocida en el cielo. No subestimes el poder de tu cuarto cerrado. Allí suceden cosas que el mundo nunca verá, pero cuyas consecuencias alcanzarán generaciones. Las batallas más decisivas no se libran en plazas públicas, se vencen entre cuatro paredes, cuando un corazón decidido se rinde por completo ante el Padre. Prepárate, porque tu vida de oración secreta está a punto de activarse como nunca. Antes, lo que nadie vio, Dios vio, y lo que nació en silencio sacudirá lo visible, porque en ese lugar oculto el cielo te entrena, te unge y te arma para una vida de conquista. E agora, depois de caminhar por revelações profundas sobre identidade, autoridade e intimidade com Deus, chegou o momento de dar um passo final e decisivo, abrir a boca e declarar vitória. Porque há momentos na jornada espiritual em que o silêncio não é uma opção. O mundo espiritual responde ao som da fé, e quando um hijo de Deus profetiza com convicção, os céus se movem e o inferno recua. Em Ezequiel capítulo 37, del verso 1 ao 10, Deus lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos. Era un escenario de muerte, desolación, imposibilidad. Nada en ese lugar sugería vida. Pero Dios no le preguntó a Ezequiel qué veía. Le preguntó si creía que esos huesos podían vivir. Y cuando el profeta respondió con humildad, el Señor no hizo descender fuego del cielo, ni sopló directamente vida. Le dijo que profetizara. Le ordenó que usara su voz para cambiar lo que sus ojos veían. Ezequiel obedeció, habló a lo que estaba muerto, declaró vida sobre lo que había sido enterrado, y mientras hablaba, los huesos comenzaron a moverse. Se unieron, cobraron forma, se levantaron, pero aún no tenían aliento. Entonces Dios lo llevó a un nivel más profundo y le ordenó que profetizara nuevamente, esta vez al Espíritu. Y cuando lo hizo, el aliento de vida entró en ellos y se convirtieron en un ejército poderoso. Este no es solo un relato antiguo, es una instrucción viva para ti hoy. Porque quizás hay áreas de tu vida que parecen un valle de huesos secos, relacionamientos rotos, sueños frustrados, propósito enterrado, salud debilitada, promesas en silencio. Y tal vez has orado, has ayunado, has esperado, pero ahora Dios te llama a usar tu voz como instrumento profético. No más repetir lo que el miedo dice, no más callar ante lo que el infierno ha querido instalar en tu historia. Hoy es el día en que te pones en pie en medio de tu propio valle y declaras en voz alta, mi guerra ya está vencida. No es una frase vacía. Es una proclamación respaldada por la sangre del Cordero, por la palabra eterna, por la autoridad del Espíritu que vive en ti. Al hablar, desatas movimientos en los cielos. Lo que estaba paralizado comienza a respirar. Lo que estaba perdido comienza a regresar. Lo que parecía imposible comienza a responder a tu fe. Tu boca no está hecha solo para orar en secreto. Está diseñada para establecer decretos celestiales sobre la tierra. Y hoy, delante de toda circunstancia, delante de todo diagnóstico, delante de todo miedo, vas a hablar como profeta de tu propia vida, porque cuando un hijo de Dios declara lo que el cielo ya estableció, no hay poder,
en el infierno que pueda resistir. Levanta tu voz, no como víctima, sino como guerrero, no como quien pide, sino como quien ordena en el nombre de Jesús, porque lo que se profetiza con fe se manifiesta con poder. Y ahora, el próximo paso no es solo oír, es proclamar, porque tu valle no terminará en sequía, sino en resurrección. Tu guerra no terminará en derrota, sino en gloria. El Espíritu Santo está esperando tu voz. Así que profetiza, porque tu guerra en Cristo ya está vencida. Has llegado hasta aquí, y eso dice algo inmenso sobre ti. No todos lo logran. Muy pocos llegan hasta el final de un video como este, donde cada palabra ha sido una espada espiritual, donde cada enseñanza fue un golpe contra el enemigo, donde cada oración ha abierto puertas invisibles. Si estás leyendo estas palabras ahora mismo no es casualidad, es una confirmación del cielo. Eres uno de los elegidos que Dios está despertando en este tiempo para cosas mayores. Mientras muchos se distraen, tú te quedaste. Mientras otros hacen scroll sin sentido, tú elegiste permanecer, escuchar, reflexionar y pelear espiritualmente. El mundo necesita más personas como tú, personas que no se rinden fácilmente, personas que entienden que lo espiritual es más real que lo material, personas que saben que esta vida es una batalla y que han sido escogidas para pelearla con poder, con fe y con propósito. Hoy aprendiste que hay planes demoníacos ocultos que han intentado frenar tu destino, pero también aprendiste que el cielo tiene decretos de victoria con tu nombre. Viste cómo el enemigo intentó destruir tu propósito desde tu nacimiento, pero también viste cómo Dios ha preservado tu vida con un llamado eterno. Descubriste que estás en guerra, aún sin notarlo, pero también viste cómo se activa tu autoridad en la oración secreta. Aprendiste a reconocer ataques espirituales, a romper maldiciones heredadas, a declarar vida con tu voz, a establecer fuego en tu hogar, a liberar a tu familia y a orar como guerrero, como profeta o como hijo de Dios. Tu vida ya no puede ser la misma, porque lo que has recibido aquí no fue entretenimiento, fue impartición, fue revelación. Fue el Espíritu Santo abriéndote los ojos para que veas más allá de lo natural y vivas en un nivel de fe y discernimiento que sacude el mundo espiritual. No vuelvas atrás, no te apagues, no permitas que la rutina apague lo que hoy comenzó a arder en tu interior. Y ahora quiero pedirte algo especial. Si de verdad llegaste hasta aquí, si fuiste tocado, si algo en tu interior se estremeció, quiero que escribas en los comentarios esta frase: soy llamado para vencer. Escribe eso para hacerme saber que formas parte de este pequeño grupo de guerreros que permanece hasta el final. Quiero ver tu nombre, quiero saber que estuviste aquí, que el mensaje te alcanzó, que fuiste transformado. Y si este video te bendijo, compártelo. No te calles lo que te ha edificado. Piensa en alguien que ahora mismo está siendo oprimido por el enemigo, alguien que no duerme bien, que se siente perdido, que no sabe cómo orar ni qué hacer. Un simple compartir puede ser el acto profético que despierte el espíritu de esa persona. No lo subestimes. Suscribirte a este canal es más que un gesto técnico, es un acto de fe. Es decirle al algoritmo del mundo que eliges alimentarte del cielo. Es plantar tu bandera en un espacio donde el Espíritu Santo ministra, restaura, equipa. No estar suscrito es como recibir una palabra poderosa y luego alejarse sin decir amén. No hacerlo es cerrar una puerta que Dios abrió. Pero si ya estás suscrito, puedes estar orgulloso. Eres parte de un ejército que se levanta con fuerza, que no se rinde, que se forma con cada palabra que sale de aquí. Sigue viendo nuestros videos, no solo porque hay más enseñanzas, sino porque mantener tu llama encendida requiere constancia. Así como el altar debía arder sin cesar en el templo,
así también tu corazón debe permanecer en fuego. Este canal es tu lugar de encuentro, tu cita con el cielo, tu espacio para fortalecerte. No lo dejes, regresa, conéctate, permanece. Y ahora quiero dejarte con una reflexión final. El infierno teme a una persona que entiende quién es en Cristo. El enemigo puede atacar tu cuerpo, tus finanzas, tus emociones, pero si no puede tocar tu identidad, no podrá robarte tu destino. Tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a conquistar, a caminar por el fuego sin quemarte, a hablar a los huesos secos y verlos resucitar, a liberar a los cautivos, a encender altares, a abrir cielos con tu oración. Así que sal de este video sabiendo que tu guerra ya está vencida, no porque seas fuerte, sino porque dentro de ti vive aquel que ya triunfó. Nos vemos pronto en la próxima batalla.